Nota, un podcast de Universidad Siglo XXI para informarte con especialistas sobre temas relevantes. Bienvenidos a otro episodio de Toma Nota. Gracias por venir, Lu. No, por favor, Flor, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a empezar por tu lugar de todos los días. ¿Qué hace la Fundación River? Bueno, la Fundación River, nosotros tenemos las oficinas adentro de River, pero trabajamos para dentro del club y sobre todo para fuera del club. Nuestra misión es alentar el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes a través de fomentar los valores del deporte para la integración social. Y concretamente tenemos 4 ejes de trabajo. Tenemos nuestro programa insignia, que es Valores a la Cancha, que son escuelas de fútbol mixto, donde tenemos una metodología específica que si querés después entro en detalle, pero donde trabajamos al fútbol como una herramienta formativa, educativa, en contextos de vulnerabilidad social. Después tenemos un eje que para nosotros es fundamental y con el que venimos creciendo más últimamente por la demanda también, que es el fortalecimiento de clubes. Creemos que el club es ese espacio social hoy fundamental en nuestra sociedad y creemos que es muy importante fortalecerlo porque no hay un sistema organizado como el sistema educativo, tal vez. Estamos hablando acá en un podcast de una universidad. El sistema educativo está organizado, regulado y los clubes de barrio, bueno, están en todo nuestro país. Hay casi 12.000 clubes de barrio, tienen una capilaridad territorial enorme y tienen valores fundamentales que están formados por comisiones directivas hechas por los vecinos, por los ciudadanos, en donde se promueve esa participación ciudadana y donde todos están trabajando por una causa común. Y esa causa común en donde aloja a un montón de chicos y chicas que se están formando. ¿En qué se forman? En el deporte, pero a través del deporte se forman en valores. Y en un momento tan difícil, en donde hay un montón de grietas, dificultades, ahí vos sabés que si los chicos están adentro de una cancha, están jugando, no están afuera, no están en la calle, pero tampoco están conectados con el celular, sino se conectan justamente con lo que más nos cuesta hoy, que es conectarnos con los otros. Así que creemos que es un lugar importantísimo, que tal vez no tiene mucho acompañamiento desde otros lugares, por esta también desregularización, también porque no hay tantos subsidios y demás. Entonces, la verdad que por la demanda que tiene, pero por el rol social que nosotros entendemos que cumple, creemos que es fundamental para nuestro país acompañar a los clubes de barrio en toda la Argentina. Y ahí tenemos 3 programas en donde acompañamos, en uno con material deportivo, donación de material deportivo, en otro con todo lo que es capacitación y formación para esos líderes deportivos y sociales, porque los entrenadores y los dirigentes de los clubes de barrio son líderes en su comunidad y también acompañamos con construcción, que es tan importante tener vestuarios, tener canchas, tener iluminación, los acompañamos con eso. Después trabajamos hacia el interior de River acompañando las categorías formativas a fútbol femenino y tenemos algunas campañas año por año en donde vamos trabajando con talleres para los deportistas del club, porque River es muy grande y tiene más, no es solo fútbol, sino hay más de 40 deportes. Trabajamos con ellos, trabajamos con el colegio, siempre haciendo talleres de valores, trabajando con las familias, con el rol de los deportistas como modelos en la sociedad. Ahí tenemos también algún trabajo con lo que son planteles profesionales, tanto femenino como masculino, que van tal vez a su escuela de origen o a su club de origen a contar el otro lado, el lado B, del esfuerzo que implica tal vez levantarse a las 4 de la mañana para ir a entrenar toda la mañana y después ir corriendo para llegar a la escuela. Y muchos no llegan. Y los que llegan dejaron muchas cosas atrás, dejaron muchas veces de ir a cumpleaños, de tener un viaje de egresados, y a veces en esta sociedad hoy se ve solo el éxito, se ve solo lo que brilla y no se ve todo el esfuerzo que hubo por detrás. Entonces también vamos con ese mensaje siempre en territorio. Y bueno, y después... la lista sigue. Sí. Un montón de cosas así. Hacemos donaciones, estamos con las campañas, y cada vez que hay alguna sí, cosa, un suceso de agenda en Argentina, están muy presentes. Sí, también. bueno, ahí somos como si una pata social dentro del club, si bien el club tiene muchas áreas sociales, bueno, Fundación hoy también está presente en cuando se necesite.
Bueno, wow, cuántos programas y actividades que se hace. Recién hablábamos de lo grande que se ve el club cuando uno, por ejemplo, entra así en un avión a Buenos Aires. Creo que la fundación describe un poco toda lo territorial que es, pero además para el resto del país. Empecemos por lo que más se ve a veces del club para abajo. En esto que vos decías, bueno, los ídolos o las ídolas que vayan a su colegio de origen a contar el esfuerzo, lo que lleva un proceso a llegar al éxito que se ve muchas veces. ¿Qué ejemplo nos podrías dar en concreto de eso? Mira, en vez de ir necesariamente a los, no sé, a deportistas que es muy público, por ejemplo, no sé, a Liendro, yo te diría, hay casos como una chica que arrancó en nuestras escuelas de fútbol que se Ujú. llama Mili, que arrancó en una escuela en San Martín y que hoy es jugadora de las formativas femeninas del club y de la selección, y que sé por ella y por su mamá que haber encontrado el fútbol, haber encontrado un espacio dentro de las escuelas de fundación. Nuestras escuelas no son, no buscan jugadores, son puramente recreativas, sociales, y generan un espacio deportivo en contextos donde tal vez no se puede. Y la historia de Mili me parece súper representativa, porque Mili quería jugar al fútbol y su familia no quería que ella juegue al fútbol, porque era mujer, por Ella era de San Martín. no, Mili de Villa de Mayo, de perdón. Villa- Pero bueno, acá en el Gran Buenos Aires. Y su familia no quería que juegue al fútbol, no sé, no veía eso como algo para ella. Tampoco había tanta oferta. Bueno, y un día llegué a una escuela de Fundación Rivera a ese barrio. Siempre lo hacemos en alianza con una organización local. Ellos asistían a esta organización, hacía apoyo escolar ahí. Y arrancó un día. Y Mili arrancó con la pelota. Mili se convirtió en una jugadora a la que cuando hacíamos nuestros torneos de valores a fin de año era la que todos los chicos decían, uy, me toca Mili enfrente. Y nuestras escuelas son mixtas. Hace un par de años el fútbol mixto no era tan habitual, hoy ya lo es, pero en ese momento no era tan habitual y siempre decían, bueno, me toca jugar contra Mili, pasaba a ser referente. Y para mí eso habla un montón, porque hoy el fútbol es un lugar de muchísima integración y un lugar de oportunidad también para un montón de mujeres, pero también un montón de chicos y chicas en contextos tal vez donde no hay tantas oportunidades, de ir un momento a jugar, a disfrutar, a pasarla bien, no pensando necesariamente en ser futbolistas. Obvio que siempre está en todos el deseo, pero no empezar en ser futbolistas y lo que hay todo detrás de eso, de ser millonarios, sino en ir a un lugar a jugar. Cuando tal vez en la escuela, y lo digo porque lo que más me queda muchas veces es escuchar a algunas papás y algunas mamás que dicen, bueno, mi hija no tenía espacio o mi hijo no tenía espacio porque sufría bullying en la escuela, y en estas escuelas de fútbol y valores encontraron un lugar casi de respeto y normalidad que no se encontraba en otro lado. Y gracias a eso empezaron a poder tener amigos porque se vincularon desde otro lugar. Y entonces ahí decís, bueno, ¿qué pasa si como sociedad pensamos que el fútbol y el deporte puede ser una gran herramienta de formación para los chicos y las chicas en cualquier contexto? Tal vez ahí el deporte se vuelve una herramienta educadora, y eso es lo que nosotros buscamos fomentar. Y por eso, en vez de mostrar como el rol del éxito, me gustaría hacer como hincapié en todas las personas que nos vamos formando a través del deporte. Igual eso creo que ya es un éxito, ¿no? Encontrar un espacio donde uno se siente respetado y a la par con todo tu equipo. Sí, es un éxito. Eso es lo que debería ser siempre, pero tal vez no es lo que necesariamente prima hoy en todos los lugares, en todas las escuelas. Y entonces es tan importante hacerle hincapié, fortalecer en los clubes de todo nuestro país. Por eso me parece como ir al otro lado del deporte, no solo al lugar del éxito de las medallas, sino de lo que te da en el día a día en la formación como persona, en la formación del carácter que te genera. ¿Por qué Sí. crees que fuerza así el carácter el deporte?
Porque, por ejemplo, en esto que vos me decís del respeto, de la tolerancia, de que te lo cruces a la persona y que digas, uy, ese me da miedo, ¿qué es como el objetivo a corto plazo, que es el partido del finde o qué? Hay algo que tiene que ver con la experiencia. Cuando uno para poder adquirir conocimientos, en realidad tiene que ver con qué experiencias va teniendo en la vida. Y hay como un lugar, si querés, lo pienso más en términos de educación, el deporte puede ser un gran laboratorio donde uno va y tiene muchas experiencias de vida, en donde se tiene que someter a una situación de partido, pero también donde se va conociendo a uno mismo, con cómo rinde como deportista, cómo mejora y también cómo mejora dentro de un equipo. Te puedo contar una experiencia desde otro lugar que tiene que ver como mamá. Eh, Tengo una hija que está haciendo deportes, es chiquita, 7 años, y está arrancando con un deporte que es hockey sobre patines. Y me acaba de pasar hace unos meses algo muy puntual, que ella quiso ser arquera, en realidad porque quiere pertenecer a un grupo de amigas, que es divino, y ella quiere pertenecer ahí. Y empezó siendo arquera, arquera de hockey sobre patines, tienen un montón de, bueno, Protección, sí. protecciones, bastante fuerte, y salía llorando, y entró y salió llorando los primeros partidos, y la verdad es que a mí me costó un montón como mamá esa instancia de acompañamiento. Eh, pero tampoco quería que se quede en la frustración de me agarró miedo y salí de la cancha. ¿Cómo acompañar en ese proceso? El domingo pasado fue el primer partido que jugó todo un partido entero sin llorar, y alegre. Obvio me pone contenta como mamá, pero más me pone contenta porque pudo superar un miedo. Esa experiencia, no me importa si se dedica al hockey sobre patines, qué hace, esa experiencia se la va a llevar de por vida. Y eso te lo permite hacer el deporte sin que tenga que estar expuestos a miedos y a situaciones tan complejas. Y además ahí me importa rescatar justo este ejemplo que me vino a la cabeza, que tal vez no es directo con fundación, pero sí con el rol como formación de una persona, que tiene que ver con, ahí yo como mamá no estuve sola. Hubo un grupo humano que criaba en comunidad, porque la verdad es que durante 2 partidos o 3 partidos hubo otros papás, uno que estuvo atrás del arco de ella diciéndole, alentándola para que continúe. Después, otros papás que nos decían, uy, es arquera, bueno, tengan mucha paciencia, porque va a salir llorando. Nos ayudaban ellos a nosotros para tolerar como la situación de incomodidad. Y digo, ay, qué bien, porque hace poco estuve leyendo algunos comentarios respecto de algunas situaciones que pasaron con el rugby y decían, bueno, la verdad, la responsabilidad es de las familias de educar a los chicos y que no sean violentos. Y yo ahí digo, no solo la responsabilidad es de la familia, también es de la comunidad. Y en el club hay una comunidad educadora. Tampoco la responsabilidad es toda de la escuela, que no da abasto. ¿Viste? Todo se lo cargamos a la escuela y la escuela. Bueno, la comunidad, desde el club de barrio, me parece que es el lugar en donde tenemos que hacer hincapié como sociedad para volver a fortalecernos, a ser una comunidad educadora de nuestros chicos, y en mi caso, bueno, de mis hijas, de mi hija, pero de toda la sociedad. Y ahí es Como un lugar puente de cambio. como puente de cambio. Pero ¿cómo se hace también para este cambio casi cultural desde algo tan pasional, por ejemplo, en este caso del fútbol, más allá de otros deportes que hay, para que las nuevas generaciones tengan otra visión de esto, del deporte como un espacio de contención? Bueno, el fútbol une. Digo, si hay algo que une y nos convoca a los argentinos es el fútbol. Sí. Entonces, yo ahí lo veo como una oportunidad, porque a todos nos gusta y todos tenemos, cuando salimos a festejar el Mundial, ahí hay un claro ejemplo de que estábamos todos juntos y no hubo conflictos. Digamos, para mí tenemos que tomar lo bueno de todas esas experiencias para llevarlo a otros ámbitos. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en Fundación tenemos una metodología de trabajo en donde pensamos a los entrenadores como esos adultos que son los responsables de ordenar las experiencias. Te cuento cómo funciona. Dentro de la cancha, cuando los chicos y las chicas están entrenando, los profesores, los entrenadores, que trabajan en una dupla pedagógica,
hacen una ficha de entrenamiento en donde asocian un componente táctico a un valor. Entonces, por ejemplo, van a entrenar remate al arco, ellos saben que van a entrenar la perseverancia. Y entonces tiran 1, 5, 10 veces y frenan. Y hacen una intervención cortita de 40 segundos y dicen, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, a medida que voy intentando, me va saliendo mejor. Bien, seguir intentando. O no rendirse. Eso es la perseverancia. Un lema en donde asocian un valor con un sentido. Pero primero la pasaron por el cuerpo, la experimentaron. Y ahí los entrenadores son los que ordenan esa experiencia poniéndola en palabras. Pero primero la que lo vivió fueron los chicos. Y yo creo que en lo que vos me decías es, bueno, es el rol de los adultos, que no tenemos que cambiar nada de lo que está. Tenemos que ser conscientes del rol formativo que puede tener el deporte, hacerlo consciente y ordenar esa experiencia poniéndola en palabras. Me encanta esto de unir un valor a algo que pueda surgir en el entrenamiento. Para tomar nota, ¿me podrías mencionar 3 valores importantes que ustedes trabajen en la fundación y a qué lo podemos asociar? Sí, bueno, la perseverancia, no rendirse, que es fundamental. Uno que para nosotros es clave, que es amar. Amar es cuidar, como la base de todo. Y uno que a mí personalmente me encanta porque lo creo fundamental para la vida, que es la templanza. Y siempre la templanza la asociamos con la capacidad de gestionar nuestras emociones. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ante la frustración, ante el pasar un proceso de entrenamiento y quizás que no te salga bien, ante una victoria y todo lo que eso genera? Bueno, justamente se entrena tanto lo técnico como uno en las experiencias, como el primero en partir del autoconocimiento de las propias emociones, y en realidad es no negarlas, sino reconocerlas, y una vez que uno las reconoce, le pone una palabra. Ya, por ejemplo, el enojo, una vez que uno le pone lo reconoce, lo entiende, empieza a disminuir. Y a partir de eso después puede accionar. Pero eso es un proceso de conocerse a uno mismo, cuándo se está enojando, cómo eso se siente en el cuerpo, en qué parte del cuerpo, cuando me agarra ansiedad, cómo está mi respiración. Obviamente que esto puede ser para el alto rendimiento, como han escuchado un montón de charlas y veces a Sandra Rossi, y si no en YouTube hemos tenido muchas charlas con ella. Pero también para los chicos y las chicas hoy en día eso es fundamental. Y a veces es sentarse y hablarlo, que a veces en nuestros entrenamientos se da en una situación inicial, se arranca adentro de la cancha, El en círculo. el círculo, todos sentados, y ahí los entrenadores están mirando uno a uno a ver cómo llegaron. A veces con un dado o con algo le preguntan cómo están. La idea es que no puedan responder bien o mal, sino que puedan poner alguna palabra sobre esa emoción. Así empiezan a registrarla y tener conciencia de ello. Y es simple, es un inicio, llegar y cómo estás. Nosotros siempre decimos que el cambio tiene que ver, el cambio desde la educación viene desde el vínculo, que nosotros trabajamos desde la pedagogía del vínculo, que para nosotros es lo más importante, primero es estar y después hacer. Estar presente en un contexto, sobre todo en donde muchas veces nadie nos mira, estar ahí mirando, reconociendo cómo llegaste, cómo estás hoy y trabajar a partir de eso. ¿Y cuáles son los resultados de trabajar con eso? Con las emociones, con un cómo estás cuando llegas al entrenamiento, con presencia en los clubes de barrio. Bueno, puedo contarte tal vez algunos ejemplos que ilustren algunas situaciones. Cuando arrancamos en La Matanza, íbamos a arrancar la primera vez con chicos y chicas de San Petersburgo y de Puerta de Hierro, y son 2 barrios antagónicos que los chicos no querían entrar a la cancha cuando estaban los del otro barrio, y ese fue el primer día. Si están los del otro barrio, yo no quiero entrar. Sabemos las conflictividades que hay a veces de un barrio a otro, pero justamente desde el fútbol, mirá, podemos trabajar y cambiar eso. Entonces, el primer día fue así, al segundo no, tienen que entrar todos juntos, y se fue trabajando de a poco, en un ambiente un poco más complejo, pero se fue trabajando de a poco. Conclusión, eso fue en marzo. En diciembre de ese año estaban no solo siendo un equipo,
sino que estaban en el torneo de fin de año abrazando a los chicos de Iguazú, de una comunidad en Vía Guaraní, festejando que habían salido primeros los de Iguazú. Entonces, lleva tiempo, es difícil, a veces hay idas y vueltas, pero si hay una decisión, un objetivo y además una metodología detrás consciente de qué se quiere lograr, bueno, después en el día a día se va construyendo. Hablas de paciencia. ¿Qué tiene que tener un educador o un entrenador o la persona que está ahí como puente? No solamente para acompañar todo el proceso con mucha paciencia, sino también para bancársela. Bueno, son personas también, o somos personas, porque yo también soy educadora. Muchas veces no tiene que recaer todo solamente en el entrenador, pero la verdad es que tiene que ser consciente de su rol. El rol que tiene como líder y referente para sus chicos, sus chicas. Si es consciente profundamente de eso, me parece que hay algo ahí que nace de la vocación, por algo eligió estar donde está. Y yo creo que sí, yo creo que la vocación y la pasión son fundamentales para todos los días tener ganas de ir a estar adentro de una cancha, llueve, bueno, a veces cuando llueve no van, pero digamos con las dificultades y las adversidades que haya, eso es fundamental para mí. Y después, para nosotros es fundamental la pareja pedagógica, porque a veces uno no puede estar atento a todo. Si está en el entrenamiento de clase no puede ver que tal se peleó con tal, que está llorando, y no puedes estar en todo a la vez. Entonces, también tiene que haber un diseño metodológico que acompañe a esos profesores o esos entrenadores a hacer mejor su labor. ¿Cómo son las parejas pedagógicas? O sea, ¿cómo se forman esos dúos? La idea en realidad es que, por lo menos en Fundación River, es que casi todos trabajemos en la medida de lo posible con una dupla. Digo, que nadie está trabajando absolutamente solo. Por eso en cancha siempre tratamos de que sea un hombre y una mujer y tratamos de complementar los perfiles. Tal vez si hay uno que sabe mucho de fútbol, hay otro que tiene una perspectiva más social. Bueno, después un equipo que sea lo más interdisciplinario posible. A veces uno busca y, digamos, también va encontrando, pero bueno, que haya trabajadores sociales, psicólogos, entrenadores. Hay algunos que se especializaron en género, otros en discapacidad. Bueno, vamos haciendo así equipos que se puedan ir complementando para tener más herramientas. Ujú. Es buenísimo este concepto de dupla para trabajar, porque hasta en el equipo se te hace como más ameno para llevarlo adelante, ¿no? Bueno, sí, igual no es innovador, tal vez cómo se utiliza o cómo se van sumando las piezas en esta metodología de valores a la cancha hacen por ahí algo de la diferencia, pero bueno, la pareja pedagógica en educación es algo que viene hace mucho tiempo. Nosotros lo pensamos directamente, pensamos casi la cancha como si querés, como una clase. Y que tal vez no hay un pizarrón, acá tenemos una tablita de entrenador o tenemos la pelota como si querés, la tiza con la que se escribe las jugadas, pero se piensa en ese espacio formativo. Ujú. Desde tu trabajo que ves situaciones de vulnerabilidad, situaciones como la de Mili, que su familia no quería que juegue al fútbol, inferiores, padres que capaz con sus propios sueños, etcétera. ¿Qué pensás que tiene que aprender el deporte de la educación y la educación del deporte? Bueno, el deporte de la educación. em, Estoy pensando, ¿eh? El deporte de la educación me parece que tiene que aprender que hay algo en torno a la formación de la persona. Em, Tal vez los padres están esperando que un día de partido su hijo se luzca, metan goles, pero lo que tiene que primar, sobre todo en las etapas formativas, no te digo en el alto rendimiento, en la etapa adulta, ¿no? Pero sobre todo en las etapas formativas esta es una instancia de formación de la persona. Eh, Eso sería lo que me gustaría que el deporte tome de la educación, ¿no? Ese concepto de tiene que aprender con H, digamos, de esta experiencia del fútbol o del deporte que sea.
¿Y qué tiene que aprender la educación del deporte? A trabajar más con la experiencia, con atravesar experiencias y después organizarlas en conocimiento. Ujú. Y en este mix que hacen ustedes, en este puente Sí. tan fuerte entre la educación y el deporte, si me tuvieras que enumerar 3 cosas que a lo largo de los años fuiste viendo y te sorprenden, ¿cuáles serían? Ustedes que justo hablan tanto de innovación, que las innovaciones no son ideas nuevas que vienen de la nada, sino es cómo se reorganizan en un contexto determinado y que no vienen desde el error, sino que vienen justamente desde la oportunidad de mejora, ¿no? De pensar, bueno, hoy llegamos hasta acá y mañana entonces iremos en el próximo paso. La verdad es que creo que eso sería una de las cuestiones. Perdón, en ese, Sí. ¿qué ejemplo pondrías? Mira, voy a contar otra anécdota tal vez. A nosotros nos pasó una vez, teníamos entradas para la cancha, para un grupo, y siempre nosotros estamos en diferentes barrios, bueno, y les damos a los de Lomas de Zamora entradas a los papás para que vengan con sus hijos a la cancha. Resulta que se agarraron a piñas, no todo sale bien a veces, y a partir de eso dijimos, che, tenemos que hacer algo en esta situación, nosotros trabajamos con valores, con respeto, todo, y los padres se agarran. Y ahí dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros hasta ese momento los padres no entraban a los entrenamientos, ni los involucrábamos. Dijimos, bueno, tenemos que empezar a trabajar con ellos. Hicimos talleres de familias. Los empezamos a sumar que puedan venir a lo que nosotros decíamos que eran talleres de valores. Entonces, esta metodología que yo te cuento, se le suma que una vez por mes hay un taller de valores. Si vieron perseverancia en el entrenamiento, ven un taller de valores de perseverancia en donde se invita a la familia y se trabaja lo mismo, pero con la familia. Pero tal vez no desde la cancha, sino desde un juego. Entonces juegan a la carrera de embolsados, obviamente se van a caer, y desde el juego, desde el compartir. Nada, están jugando juntos, el papá, la mamá con el chico, se caen. Desde ese lugar, primero se vinculan ellos diferente y segundo, nosotros empezamos a construir un lenguaje común. Entonces, desde una situación que tal vez era un problema, nos hizo, si querés, un cambio en nuestra metodología y empezamos a incorporar un montón a las familias. Eso ahí fue no fue una idea nueva, sino resolver un problema desde una manera distinta. Y eso nos llevó a una incorporación fundamental que es trabajar con las familias. O sea, y nosotros empezamos no solo a trabajar y decir que nos enfocamos en los niños, sino en sus familias. Y entender que a la familia no había que dejarla fuera, sino incorporarla. Espectacular. Bueno, la segunda. La segunda, con el lugar que por ahí ahora tienen para nosotros los clubes de barrio. Y al principio era, bueno, nosotros hacíamos una alianza con una organización local, poníamos nuestras escuelas, pero la verdad es que no se puede hacer todo uno solo. Y ahí entendimos que las alianzas y fortalecer lo que ya está era muy importante para poder escalar. Y ahí empezamos a trabajar fuerte con los clubes de barrio, porque no podíamos llegar a todo el país. La verdad que nosotros somos como la pata federal de River, porque no trabajamos solo para River, sino que trabajamos para todo el país, sean de los colores que sean. Y la forma de escalar era acompañar esas organizaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, que son los clubes de barrio, acompañarlas, estén donde estén, y ahí entender, bueno, no vengo yo a darte lo que creo que vos necesitas, sino que primero hicimos unas encuestas, qué era lo que necesitaban, y ahí nos dijeron que era infraestructura, y entonces generamos el premio Fundación River Adidas, en donde ganan los clubes de todo el país que se presenten. Hay 3 ganadores y se les dona lo que ellos necesitan. Y después ahí hacemos un acompañamiento durante todo el año en el fortalecimiento institucional, pero también no vamos con algo armado, sino que hacemos un diagnóstico y a partir de eso armamos un plan. Me encantó el segundo toma nota, que es fortalecer a veces lo que ya está. Fortalecer lo que ya está para poder escalar, Ajá. digamos. ¿Y lo tercero? Y el tercero tiene que ver con tal vez, mira, esto es personal,
tal vez. Cuando yo arranqué en Fundación River fue hace mucho tiempo y me habían llamado para para trabajar con escuelas, con las formativas masculinas, los chicos que están en la pensión en Casa River, y me dijeron, bueno, te contratamos para esto, trabaja con la educación, si no terminan la escuela. Bueno, yo fui y la primera vez que fui dije, pará, acá faltan otras cosas que tienen que ver con el acompañamiento desde otro lugar, como un rol de contención. Yo siempre digo que casi como tíos, tías que te sacan, que somos adultos, pero que te sacan, te generan una confianza y te sacan desde ese lugar de tensión, volver a brindar un espacio lúdico de juego, de reflexión, de contención, sin exigencia. También esto de poder pensar a los chicos y a las chicas como qué derechos necesitamos fortalecer, pero no pensarlo desde una cuestión programática y compleja de qué está faltando, sino es ir, escuchar, oler, sentir y sobre todo esto, escuchar qué era lo que se necesitaba en ese momento, más allá de lo que era el pedido por el que me habían contratado. Así que, y hoy en día seguimos acompañándolas ya hace muchos años y a veces hacemos salidas recreativas en donde los chicos el otro día fueron a saltar a las camas elásticas, o a veces van a hacer, a hacer remo, bueno, y vincularse y tener experiencias desde otro lugar que no sea la exigencia del rendimiento futbolístico. Ujú. Recién hablabas de los objetivos, de que bueno, que ustedes a veces cuando tienen un objetivo en común, trabajan para eso. ¿Cómo puede ser la bajada esa para los chicos o para quien tengas enfrente? Porque un objetivo te ordena, te da hábitos o un sueño. Em, siempre digo lo mismo y Sara Rey, pero en realidad si uno quiere llegar al primer, yo siempre digo un mismo ejemplo, cuando uno quiere llegar al primer piso, Sí. tiene que subir un montón de escalones, porque no lo puede hacer de un salto. No es físicamente no es posible llegar de un salto de la planta baja al primer piso. Uno ya sabe que tiene que subir escalones. Tal vez puede tomar un ascensor, pero no lo puede hacer de uno. Si va a subir por la escalera, tiene que primero levantar un pie. Acá me decías la parte de la literatura, bueno, hay un cuento muy lindo de Cortázar al respecto, pero uno tiene que levantar un pie, subir un escalón, subir el otro. No hay forma de hacerlo, se puede saltear un escalón, pero no puede saltearse mucho más. Bueno, de eso se trata, de ir marcando cuáles son los pasos que uno tiene que hacer. Y tal vez no sabe que va a llegar al 19º piso. Está buscando llegar al primero, pero una vez que llega al primero, recién ahí piensa en llegar al segundo. Y cuando llega al segundo, piensa en llegar a uno más arriba. Y así, no estar pensando directamente en el piso 19, porque no voy a llegar, o voy a tardar un montón más en llegar y me voy a frustrar mucho más. Entonces, en cambio, si uno va poniendo las metas a corto plazo, es probable que después siga sosteniendo hasta llegar a donde tal vez no se imaginó que quería llegar. Ujú. Y ahí el rol del educador o el acompañante que sea en este proceso del paso a paso, em, ¿cuál sería o cuál sería tu consejo para esa persona que le toca acompañar este tipo de procesos? Evaluación y planificación, pero no evaluación en términos de asignar una nota, sino en hacer una reflexión eh, sobre un proceso formativo. O sea, si fuese posible, cada vez que termina un taller, una clase, tener unos minutos reflexivos y registrar qué le pasó a cada uno de los alumnos, los estudiantes, y poder en ese registro de ese proceso tener en cuenta el cambio que ha tenido cada uno desde la individualidad. Tal vez en el colectivo, pero desde la individualidad. Y ahí entonces va a ser mucho más consciente a la próxima intervención en cómo actuar. Pero si no hay reflexión en el proceso, se hace muy difícil. Y te digo, eso para mí es evaluación. No es una evaluación en términos de una nota numérica ni nada por el estilo. Es una situación de reflexión sobre el proceso formativo. Ujú. Y la frustración, los errores, a veces los llamados fracasos, ¿qué visión tenés vos desde tu lugar? No sé si voy a decir algo correcto en este momento, porque hoy a mí me parece que está como
Esto dice, ay, frustrate, o tenés que, no sé, hay como algo de esta lógica del emprendedor que hizo equivocate, Sí. bueno, sí, todos nos tenemos que equivocar para hacer las cosas, sí, hacemos. Pero hay como un lugar en donde se pone al error como se lo vanagloria, y a mí la verdad es que el error, no sé, yo, si me decís la verdad, en los momentos que hice las cosas mal, yo me frustré, me agarré a un miedo, muchas veces me llevó a paralizarme, entonces a mí me gusta no pensar en las cosas como en el error, porque tiene una carga tan negativa en nuestra sociedad que yo lo pienso como esta anécdota que te conté, che, algo nos salió mal, ¿cómo lo mejoramos? En una oportunidad de mejora y bueno, nada, siempre pensar en que las cosas no son, s- s- es ideal que sean un 10, pero siempre va a haber algo para mejorar, entonces bueno. Tratar de siempre estar ahí llegar al 9, al 9.50, que haya algo que siempre tengamos que mejorar para ir avanzando. Pero no, a mí el concepto del error no me gusta, tiene una connotación demasiado negativa que paraliza, y me gusta pensar en, bueno, en lo que hicimos. ¿Qué de todo esto voy a mejorar? Pero por eso digo, ahí hay que frenar, evaluar, darnos el tiempo a reflexionar sobre eso, y apenas termino de reflexionar, estoy pensando ya cómo es mi oportunidad de mejora. Mm. Y bueno, y así avanzar. Claro, pero igual vos lo mencionabas antes. A veces hay que blanquear el enojo o esto de la frustración. Vos lo decías, muchas veces nos frustramos. Bueno, sí, es parte de las emociones de la vida, y me parece que se tienen que hacer parte del proceso formativo o del proceso de planificación o de lo que sea necesario, pero no hacer como de eso un momento tan especial. No creo que nada sea tan especial, ni las alegrías ni las frustraciones. Pasarlo, como el Mario Bros, ¿viste? Que a veces te toca caerte y a veces Es seguir. que sí, eso es como, bueno, un día vas a tener que festejar, un día vas a tener que llorar, un día, bueno, es parte, pero Ajá. no hacer de eso como el hitos. Bueno, no, tienen que ser parte de los procesos. Pero eso es una visión bastante personal, digamos, de... Bueno, pero tenés un camino muy largo recorrido, entonces seguramente que eso lo fuiste aprendiendo. Recién contabas algo que salió mal, Sí. con todo lo que hicieron. Una cosa que vos decís, qué bien que nos salió esto. Ay, por suerte, muchas, pero mira, en lo que es escuela de fútbol tengo un montón de historias, y en lo que es formación de clubes, pero hay algo que a mí me encanta porque también tiene que ver con esto de, estamos haciendo esto desde River y no es desde cualquier lugar. El año pasado ganó un club, el premio Fundación Rivera Díaz lo ganó un club de Coropampa, que es un lugar en Salta, es un paraje de 200 habitantes, muy chiquitito, dentro de una localidad que se llama Huachipas. Cuando ganaron, ¿Es un torneo de fútbol? es un premio para clubes de barrio en donde ellos ganan un monto económico, en realidad ganan los materiales para una construcción, reforma edilicia y el acompañamiento nuestro durante un año. Y se gana en el primero, segundo y tercer puesto. ¿Qué tienen que hacer para ganar? Se postulan mediante la web, cuando se abre las postulaciones, se puede postular cualquier club de barrio del país, pasan por un proceso de selección acorde a diferentes variables que tienen que ver con las necesidades, con la propuesta, etcétera. Después pasa por un jurado de honor, y una vez que el jurado de honor los elige, pasan a una votación del público. Así que ahí en realidad nunca sabemos quién va a ganar porque es una votación mediante la web. Termina la votación, hay un escribano y nos dice, bueno, ganó tal. Así que nunca sabemos a dónde vamos a ir a trabajar. Y lo ganó el año pasado, lo ganó Coropampa. Y vos sabés que una vez que fue parte del equipo a contarles que eran los ganadores, cuando van a contarles fue una fiesta enorme. Tipo, iban en el micro saludando a todos. Después les puedo compartir tal vez un video para que vean esto de lo que les hablo. Y cuando los voy a conocer, pasaron dos cosas que me llamaron mucho la atención y dije, bueno, acá estamos haciendo todo bien. Eh, Ellos no tenían la calle hecha delante del club. Gracias a que fuimos, hicieron la calle. Pero hicieron las calles, o sea, le aplanaron, digamos, para que
pueda circular. Les pusieron luz, ampliaron el tendido eléctrico de luz. Al ampliar el tendido eléctrico de luz, empezaron a lotear la zona. O sea, gracias a que fuimos nosotros, se ganaron un premio. Ahora están duplicando la cantidad de habitantes porque ya es una zona, un lugar donde más gente quiere vivir. Y gracias a que hay un club, y gracias a que fuimos y se ganaron un premio. Ahí es cuando digo, wow, qué capacidad de transformación tenemos. Porque ahí se transformó directamente toda una comunidad. Ahí digo, bueno, sí, acá estamos haciendo todo bien. No sé si todo bien realmente, pero estamos haciendo algo que transforma y cambia las realidades. ¿Y qué te decían? Y algo que me decían que me encantó tenía que ver con el secretario de ese club, que es un chico súper joven, que te digo que te emocionaba cuando lo escuchabas. Porque cuando contaba decía, ay, me recostó, estuve toda la noche, se me caía de internet, no podía postular, estuvo como un proceso de que sufría porque le costó mucho hacer la postulación, que no necesariamente es tan compleja, pero a veces, bueno, hay que juntar el estatuto, escribir un plan, presentarlo. Y cuando lo presentaron, él tenía como la fe de que iba a ganar, pero bueno, decía, River, ¿qué me va a mirar a mí? Y cuando ganó sintió tanta alegría, tanta confianza de que podía lograr algo, que ahora es como que les generó un montón de confianza en sí mismos y creen que pueden ir por mucho más. Y ahora no solo se presentaron a otro proyecto de subsidio de clubes, tienen la cancha, ya están construyendo el Zoom y piensan en cómo seguir transformando, que el día de mañana quieren en ese lugar que haya una pileta, que si vos ves el lugar decís, wow, eso es soñar alto en este contexto. ¿Qué una pileta para qué? Para que sepan nadar, para que puedan postularse a ser policías para tener un trabajo. Decís, bueno, desde el club, esta persona ahora tiene la confianza y quiere darle una oportunidad a un montón de su comunidad. Nada, eso es el poder transformador del deporte. ¿Qué sentís que les devolvieron a través de este premio? Porque la confianza, sin lugar a dudas, pero ¿qué pasó ahí? ¿Les regalaron un sueño? ¿Qué hubo? Yo creo que es esa idea de poder creer que uno puede y verlo materializado. Creí en algo y lo veo materializado y lo logro. Ujú. Creo que es eso. Bueno, le devolvieron la confianza, un sueño, materializar un proyecto. ¿Vos en qué te inspirás para llevar adelante tantos programas de la fundación? No soy yo sola, Es un un equipo, pero bueno, lo liderás como un equipo y hay que inspirarse, ¿viste? ¿Qué te inspira a vos a seguir adelante y querer seguir transformando realidades? A veces me motiva la preocupación, no te voy a mentir, a veces me motiva la preocupación. Cuando veo la situación social hoy en día, me motiva la pulsión que tengo a generar un cambio, eso por un lado. Y después cuando escucho esto que te acabo de contar, cuando vos lo vivís, ves a la persona, ves lo que cambiás la realidad y la alegría que podés dar desde River, decís, ¿cómo no lo voy a hacer? Bueno, y eso me motiva. Ujú. Mencionas a tu equipo mucho. ¿Qué importancia le das al trabajo en equipo y cuáles crees que son las claves para trabajar bien en un equipo tan grande? No es tan grande. Sí, porque Pero, no es tan pero grande. son grandes todo lo que hacen. Es que es un equipo que hace mucho. Fecha. Es un equipo que hace mucho. Mira, creo que fundamental creer que las cosas no se hacen solo y que se hacen en equipo es como la base. Que podría parecer obvio, pero realmente no creo que nada se haga solo. Después, entender que ser flexibles, una capacidad, o sea, si en nuestro equipo no sos flexible, casi que no podés permanecer, pero porque todos hacemos diferentes cosas y hemos cambiado de roles constantemente, y así como yo puedo estar en un contexto siendo la directora, después puedo estar en otro contexto diciéndole a alguien que está armando una actividad qué necesitas en este momento. Me parece que esa flexibilidad hace la diferencia a la hora de lograr cosas, y tal vez no ser un equipo tan grande, pero sí que hace mucho. Eso también. Y también las evaluaciones y los diagnósticos internos. Eso, lo que pasa es que nosotros tenemos como un proceso de trabajo medio establecido que tiene que ver, trabajamos mucho con la lógica del calendario escolar, Ujú. de marzo a diciembre. En diciembre frenamos, hacemos una evaluación, que son los informes de gestión, pero en todos los informes de gestión
nosotros trabajamos con objetivos que nos ponemos durante el año, al principio de año, una evaluación intermedia a mitad de año y una a fin de año. En esa ponemos objetivos, se cumplió o no se cumplió, y una breve descripción. Y después, más allá de los indicadores, los porcentajes, las mejoras, siempre al final, en las dificultades, cada equipo pone las oportunidades de mejora que considera que deben estar para el año que viene. Y ahí, cuando hacemos el proceso de evaluación, siempre llamamos a alguien de la misma fundación, pero de otro equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los que son de Valores a la Cancha llaman a los de Fortalecimiento de Clubes, o a los del programa que es Nuevos Horizontes, o a alguien de administración. Alguien que no esté en el día a día para, desde una mirada externa, también hacer una apreciación al respecto. Una vez que se hace esa etapa de evaluación, recién ahí se pasa a planificar. Pero vos ya hiciste toda esa etapa y ahí planificás con las mejoras para el año que viene. Ujú. Me imagino que debe haber un montón de cosas que te preocupan, sobre todo en los lugares que vas, que frecuentás, en estas algunas realidades que querés cambiar. ¿Qué crees que falta todavía con el deporte para cambiar realidades? A mí hay un tema que me preocupa hoy personalmente, pero porque lo veo muy extendido en todos los contextos sociales, que tiene que ver con la salud mental. Y creo que el deporte es una gran herramienta que puede ayudar a transformar esta situación que pasa hoy con los jóvenes. Hoy el suicidio es la principal causa de muerte de los jóvenes de nuestro país, de muerte violenta. Y a mí eso sí me preocupa un montón, porque digo, lo que los está afectando hoy, esta realidad entre las redes sociales, el bullying, ¿qué adultos formarán mañana y cómo vamos a hacer para sociedad para acompañar todo esto que está sucediendo hoy en día? Y me parece que no somos del todo conscientes de lo que está pasando con eso, con la ludopatía. Y acá no importa el contexto social en términos económicos del que venís, sino importa la red de contención que tenés. Y por eso creo que el deporte y el club es un espacio que puede funcionar muy bien como herramienta para eso. Bueno, vos viste en los resultados que el deporte funciona para eso. ¿Cómo le recomendarías a un educador que quizás ve estas falencias o estos problemas de salud mental para que haga que se acerquen al deporte? Tal vez no es a un educador, sino es a una comunidad educativa. Ujú. Porque para mí las cosas, como te decía, es muy difícil. Y te digo que yo fui docente es como estar solo en esos contextos, y vos tenés que dar tu conocimiento, lo que tenés que dar, y además tenés que estar pensando en la salud mental. Es Un montón. muy difícil. Entonces, sí, en generar entornos que ayuden a que haya herramientas para acompañar de la mejor manera. Y creo que la vinculación desde el juego, desde el deporte, desde lo físico, desde el arte también, ayuda a salirnos de esa inmediatez y de eso que nos mete como para adentro la soledad, las redes sociales, y generar espacios diferentes de vinculación. No, si siempre me vinculo en el mismo contexto en el aula, bueno, encontrar otro contexto de vinculación me parece que contribuye a la mirada. Sos muy grosa. Por último, el último, toma nota sobre tu aprendizaje y tu carrera. ¿Qué te gustaría que tomemos nota? Cuando me decís mi carrera, yo voy a mi carrera de base y digo, yo estudié letras, que lo hablábamos antes, y es escuchar y ser flexible para estar donde nos tenga que tocar estar, en el momento que sea. Que nos encuentre trabajando en pos de una sociedad mejor. Eso sería un golazo. ¿Está bien? Sí. Gracias, Lu, por Vamos. venir. Gracias. Muchas gracias. Toma Nota es una producción original de Universidad Siglo XXI.